Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro estudio vlog. Espero que estén muy bien. Esta semana espero que haya un poquito más de movimiento. La semana pasada les puse una encuesta por aquí por YouTube para saber si preferían que hiciera vídeos exclusivamente de manualidades o que incluyera las manualidades dentro de los estudio vlogs, y lo que va ganando ahora mismo es la segunda opción, así que tomo nota. Voy a intentar mezclarlo un poco para que no sean solo vídeos exclusivamente de manualidades. Lo único que probablemente al mezclar también las manualidades la duración del vídeo sea un poquito mayor, pero bueno, espero que les parezca bien. Esta semana quiero hacer varias cosas, pero lo primero que vamos a hacer es ponernos con el fondo de los vídeos. En el vídeo anterior dije que quería hacer algo, no lo pude hacer. Llevo bastante tiempo queriendo hacerlo, así que es lo primero que vamos a hacer. Tengo pensadas varias cosas para decorar los vídeos ahora con temática navideña, pero por lo menos vamos a empezar haciendo la primera y ya luego vamos viendo cómo va la semana. Así que he sacado todo esto de aquí porque quiero hacer una guirnalda navideña. Quería hacerla con telas navideñas, pero creo que voy a tardar demasiado tiempo, el vídeo se me va a extender demasiado, entonces hablando con mi madre me ha dado otra idea y es hacer la guirnalda pero de papel. Y es que no me acordaba que yo tengo este papel navideño de aquí, bueno, es más bien una cartulina que está muy bonita, la compré el año pasado y al final la utilicé para dos cositas y ya está, me sobra un montón, como ven, así que creo que voy a aprovecharla y hacer la guirnalda para ponerla. Me gustaría ponerla colgando desde aquí, que se vea en estas dos paredes, en todo este fondo. Y luego también he sacado la troqueladora y los troqueles de Navidad que les he enseñado en otros vídeos, porque quizás además de la guirnalda podemos hacerle alguna decoración más colgando, no sé, porque además de este papel quizás le podemos añadir alguna otra cosita. Tengo también esto de la que me vino con la Cricut, que son distintos papeles, y viene este de aquí que me gusta mucho. Es así como medio holográfico, se dice. Entonces quizás podemos hacer algo con esto también. No me estoy explicando muy bien, yo sé que ya llevo 2 cafés. Quizás podemos usar el troquel de los copos de nieve con este papel de aquí. Creo que puede quedar muy bien. Lo primero que voy a hacer es la base de la guirnalda con este papel y ya luego vemos si vamos añadiendo más cosas o no. Antes de empezar a cortar este papel voy a hacer un molde en esta hojita de aquí para ver de qué tamaño quiero los banderines. Voy a hacer triangulitos, pero no los voy a hacer muy grandes porque siento que no tengo tanto papel, entonces a lo mejor puedo hacer como una, 2, incluso 3 tiras. Unos 10 centímetros quizás está bien. Este tamaño yo creo que está perfecto. Y así quedaría nuestro triangulito. Entonces voy a tratar de aprovechar el papel al máximo. He cortado estos igualmente, aunque estén boca abajo, porque no los voy a tirar. O sea, los voy a aprovechar de alguna forma. No sé cómo todavía, pero las voy a aprovechar. No los vamos a tirar. De una tira me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6 banderitas. Sé que están dobladas ahora mismo, pero luego quiero ponerles peso encima para que se queden bien planitas. Mi intención era ponerlas así, una pegadita a otra, o con el papel doradito que les enseñé, hacer un copito y ponerlos aquí en medio. Sí, esa idea me gusta más. Creo que con esta cantidad puede ser suficiente porque no lo vamos a hacer así pegado, sino vamos a dejar un espacio y entre medio vamos a poner otra cosa. Si de todas formas veo que no me da para cubrir el trozo de pared que quiero, pues corto otra tira y ya está.
Ya tengo todos los copitos por aquí, han quedado monísimos. Creo que ha sido un acierto usar ese papel así doradito. Y tengo también los banderines por aquí. Lo que he hecho ha sido con la plancha de Cricut y en el mínimo de temperatura, le he pasado así un poquito muy rápido, con mucho cuidado porque al final es papel, ¿vale? Pero he hecho una pasada así rápida y luego lo he colocado con esto encima para que se enfríe con eso. Entonces ahora lo tenemos más estiradito y no tan doblado como estaba antes. Para la cuerda creo que voy a usar esta de aquí. Yo voy a usar la pistola de silicona para pegarlo todo. Y ya estaría lista, así es como quedaría. Creo que ha quedado muy guay. No la he puesto más alta porque mi intención es que cuando esté grabando obviamente se vea detrás. Entonces creo que está a la altura perfecta para que cuando yo grabe este tipo de planos se vea detrás. Estoy muy contenta, queda muy guay. Es más larga de lo que se ve, pero bueno, como grabo muchas veces hacia la esquina o hacia este lado, pues quería que fuese un poquito más larga. Sí es verdad que, por ejemplo, ahí en la esquina los copos de nieve me han quedado hacia arriba en vez de hacia abajo. Pero bueno, que del resto está bien. He tenido que hacer un poco un apaño porque no podía colgarlas de la pared porque la pared se mancha muchísimo, entonces no quería ponerle más cinta, pero creo que queda muy bien, estoy contenta. Ya le da como otro toque al fondo, así que perfecto. Y por cierto, que me ha llegado un pedido. Me ha llegado el primer pedido de la colección de Navidad y estoy muy contenta. Y el pedido es de los 2 lazos de la colección de Navidad y de una de las bolitas de acrílico personalizadas, así que vamos a hacerla, que quiero llevar el pedido cuanto antes. Por favor, apreciemos lo bonito que es este vinilo plateado con tanto brillo. La verdad es que las fotos no le hacen justicia. En la primera imagen se ve que el foco le da directo y ahí sí que se puede apreciar realmente todo el glitter que tiene y todo el brillo. Y es que me parece espectacular y para los adornos de Navidad me parece un acierto total. Sí es verdad que hacer los adornos es un poquito más difícil porque este diseño que he hecho yo tiene muchos detalles pequeñitos, entonces es un poco latoso, digamos, de pasar del vinilo a la bolita acrílica, pero sinceramente, aunque tarde más, vale totalmente la pena porque el resultado me parece brutal. Así que aquí me ven batallando otra vez con el vinilo para intentar pasarlo a la bolita acrílica. Lo están viendo a cámara rápida y aún así parece que voy un poco despacio, pero son tantos detallitos que prefiero hacerlo despacio y bien que hacerlo corriendo y dejarme algo atrás o estropearlo, porque esa es otra. El vinilo es súper delicado y si no lo haces con cuidado se puede rayar o se puede romper, entonces se te estropea todo el trabajo. Así que mejor despacio que corriendo, eso sin duda. Ya una vez lo tengo ya en la bolita acrílica, es mucho más fácil de levantar. Y como ven aquí, el vinilo sobra un poquito por fuera, pero es que prefiero que sobre un poquito por fuera y luego con un cúter y con mucho cuidadito arreglarlo, a que quede demasiado justo y de alguno de los bordes no llegue y no sea suficiente. Así que yo personalmente prefiero hacerlo de esta manera para asegurarme de que queda bien.
y ya estaría, le pondríamos la cuerdita y tendríamos nuestro adorno personalizado listo. Ya he terminado de empaquetar el pedido, lo que he hecho ha sido grabarlo para Instagram y TikTok, así que haré como el vídeo anterior y se los pondré por aquí en el otro formato para que lo vean, porque no puedo grabarlo para las dos a la vez. Quiero que lo vean igualmente, así que se los pondré por aquí. Empaqueta conmigo este pedido muy navideño. Por si todavía no lo sabes, he sacado una colección de Navidad con lazos, scrunchies y diferentes adornos navideños y me hace mucha ilusión compartirles que este es mi primer pedido de la colección de Navidad. En este caso me han pedido una de las bolitas navideñas acrílicas con el nombre personalizado y también los 2 lazos de la colección de Navidad, lo cual me hace muy feliz. He querido empaquetarlo todo siguiendo la temática navideña con un papel de regalo de Navidad y unas etiquetas muy monas que creo que la verdad es que le han dado un toque muy chulo. Y también, como no, he incluido un regalito para agradecer el haber apoyado mi proyecto. Una vez metido todo en el sobre, ya estaría listo para enviar. Me he dado cuenta que para el vídeo de la semana pasada había grabado un clip enseñándoles las bolitas acrílicas de Navidad, que nunca se las llegué a enseñar y aún así se me olvidó meter ese clip en el vídeo. Así que lo que voy a hacer es añadirlo en este para que puedan verlo. Ahí explico todo un poquito más en detalle, así que se los voy a dejar por aquí. Les enseñé la colección de Navidad en el vídeo anterior, pero no les había enseñado estos 2 adornos navideños. ¿Por qué no formaron parte de ese vídeo? Porque este es un diseño que yo tenía hecho del año pasado. En último momento decidí hacer otro. Son 2 bolitas acrílicas que están decoradas con un vinilo plateado con mucho brillito y me gustan mucho porque se pueden personalizar con el nombre que ustedes quieran y tienen 2 modelos para elegir. Por un lado está este de aquí que tiene más un diseñito como una forma de Navidad y aquí iría el nombre que ustedes quieran. Yo he puesto Calma porque ya que lo hacía pues quería tener un adornito de mi negocio. Y luego este otro es más sencillito, es el mismo vinilo que el anterior pero tiene 2 copitos de nieve y aquí iría el nombre. Son sencillitos pero quedan muy chulos puestos en el árbol y creo que es un regalo muy guay que le pueden hacer a familia y amigos o un regalo para ustedes que quieran decorar su casa o su arbolito con algo un poquito más personal. Si les gustan pueden ir a ver mi tienda de Etsy. Saben que siempre está linkeada mi tienda de Etsy en la cajita de información. Se me había olvidado por completo que estaban ahí y que no los había enseñado por aquí. Están publicados en Etsy desde hace prácticamente desde que salió la colección de Navidad, pero es que no los había enseñado. Y otra cosa es que he comprado ya los chocolates para rellenar el calendario de Adviento. Creo que es un buen momento para rellenarlo y ya dejarlo listo porque si no se me va a olvidar. Así que vamos a ello. Vamos a rellenar el calendario de Adviento ya de chocolate. Y tengo esto de aquí. He comprado esta bolsita de aquí de chocolates que vienen 56. Como somos 2 voy a poner 2 chocolates cada día. Y luego para el último día he comprado esto también, que me pareció muy mono, es chocolate también y lo voy a poner en el último. Se va a ver un poco, pero bueno, no pasa nada. Me hubiese gustado poner otro tipo de chocolate también, pero bueno, como los bolsillos son tan chiquititos, creo que estos son perfectos, así que los vamos a rellenar. Me encanta. Y para el 24 voy a poner esto. No cabe. No sé cómo así. Bueno. No cabe.
Creo que se va a quedar así. Se ve que el 24 está como el premio gordo, por así decirlo, pero no importa, que está bien. Además, la gracia es que se vea también la formita del chocolate, así que creo que está bien. ¿Estaría listo? Tengo un montón de ganas de empezar diciembre para poder empezar a usar el calendario. Buenos días, ¿cómo están? Otro día más en el estudio. Como ven, ya tenemos el fondo navideño. Me gusta mucho. Me falta hacer un adornito, pero bueno, yo creo que hoy por la tarde lo podré hacer. Otra cosa que me gustaría hacer en este vídeo es contarles el porqué de Calma y cuál es el estilo y lo que representa y el objetivo que tiene. Es que no se los había dicho antes. Calma, como ya se han dado cuenta, son accesorios hechos a mano que tienen un estilo muy cottagecore, que es como de granja y muy romántico. Es un estilo granja, pero granja chic, con colores pastel, con colores muy femeninos, con muchos patrones de flores. El objetivo de estos accesorios es que te ayuden a romantizar tu día. ¿Cómo? Pues a lo mejor ponerte ese lazo te da un extra de seguridad que te hace falta para sentirte más especial. La idea es crear accesorios e incluso decoración que te hagan sacar una sonrisa, haciendo que los pequeños momentos sean más especiales. Eso es lo que quiero conseguir con Calma. Es un estilo que me gusta muchísimo, con el que me siento muy identificada y que quiero incorporar cada vez más en mi día a día. Sí es verdad que las cosas hechas a mano no son quizás siempre lo más barato, pero porque tienen ahí un plus de valor añadido que es algo único. Algo que me gusta hacer con Calma es crear muy pocas unidades de todo. Yo no produzco en masa, es decir, hago muy pocas cosas con cada tela, entonces sabes que vas a tener algo único, que hay muy pocas unidades en todo el mundo y eso también me parece un valor extra súper guay. Es probable que amplíe mucho la gama de productos, pero el objetivo es hacerles sacar una sonrisa. Eso para mí es lo más importante, que les haga feliz aunque sea por un momentito. A lo mejor más adelante podemos hacer también un vídeo de preguntas y respuestas y les cuento un poco más en profundidad cómo nació Calma, por qué nació Calma y todo eso, pero me parecía importante compartir con ustedes como lo básico de qué estoy haciendo yo aquí. Así también ustedes me conocen un poco más y conocen un poco más la marca y quizás también pueden identificarse más con ella sabiendo por dónde van los tiros. Espero no haberme enrollado demasiado, espero que se me haya entendido bien. De todas formas, si tienen alguna pregunta siempre me la pueden dejar en comentarios. Me encanta leer los comentarios y les responderé encantada. Por cierto, he comprado un micro. El audio de los vídeos no me estaba quedando... O sea, no es que me estuviera quedando mal, pero sí es verdad que en algunos trozos en edición tenía que subirlos bastante y aún así se escucha un poco bajo. Entonces, bueno, ya que esto está yendo bien, quería invertir un poquito más y comprar un micro. He comprado este. Lo he comprado en Amazon, la verdad. Tenía buenas reviews, así que lo probaré. Les tengo que contar que he comprado otro foco, otro aro de luz, porque hace unos días tiré el que estoy usando ahora mismo. Como lo tengo siempre en medio para grabar, el otro día se me cayó al suelo. Bueno, lo tiré al suelo y se rompió. Sigue funcionando, pero se le han roto las lucecitas y ya no alumbra lo mismo que antes. He tenido que comprar otro también. Otra cosa que me gustaría hacer este vídeo es otro adorno navideño para ponerlo justo en esta zona de aquí. Y creo que voy a hacer como el adorno que hice para la colección de Navidad, pero con forma de arbolito. Creo que podría estar muy mono y le da también a la zona esta de aquí del fondo como algo más. Vamos a hacerlo a ver qué tal. Mi idea es ponerlo por esta zona de aquí. Cuando haga este tipo de planos se pueda ver en esta zona. Voy a aprovechar este momento que estoy eligiendo las telas para hacer los adornos navideños para hablarles también de otra cosa que tenía pendiente de decirles y al final no lo pude hacer en este vídeo. Y es que hace una semana, me parece, la semana pasada, les puse una encuesta por aquí por YouTube para saber si preferían ver vídeos únicamente de tutoriales de Navidad o si preferían por el contrario que metiera las manualidades dentro de los estudio vlogs para que fuera un poco más variado. La verdad es que la mayoría de votos fue para la segunda opción, para la mezcla de vlogs, para la mezcla de estudio vlogs con las manualidades, pero también hubo votos para los vídeos únicamente de tutoriales. Entonces,
lo que he pensado es, para yo asegurarme de que vayan a tener contenido todas las semanas, a ser posible, voy a hacer un vídeo o dos, no más, de tutoriales de alguna manualidad de Navidad. Y lo voy a hacer para poder sacar ventaja, digamos, y tener más vídeos en la reserva y así asegurarme de que todas las semanas tengo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo estoy grabando durante la semana y en la misma semana que grabo, edito con la misma y subo el vídeo. Entonces, es un ritmo bastante alto que no siempre puedo seguir. Así que he pensado que ahora en diciembre también, que es época de adornos navideños y estas cosas, voy a hacer esto de grabar un vídeo o dos como máximo de manualidades exclusivamente y así poder yo tener esa ventaja de que voy a tener contenido para ustedes sí o sí. No se preocupen, los voy a intercalar, no van a ver ahora 2 vídeos seguidos de tutoriales, sino los intentaré intercalar. Pero quería comentárselos para que lo tuvieran en cuenta y para que supieran por qué, a pesar de la encuesta, digamos, he decidido hacerlo de esta manera. Espero que les parezca bien. Al final lo hago para que también pueda asegurarles contenido todas las semanas, porque si no fuese así, probablemente habría semanas en las que no tendría ningún vídeo, así que nada más, simplemente quería comentárselo y compartir con ustedes todos mis pensamientos. Espero que se me haya entendido y les dejo con el resto del vídeo. Vale, ya las tengo por aquí, las 2 formitas cosidas. Lo que voy a hacer primero es cortar el borde, lo voy a hacer con estas tijeritas también porque creo que queda bien. Me pondré a rellenarlo. Vamos a ir con paciencia porque este tiene curvas y picos. Ha quedado bien. Vamos a quitarle las líneas. Vale, pues lo siguiente es ahora rellenar las 2 formitas.
Vale, pues en esta esquina principalmente tengo esta cestita donde tengo todas las telas que son de calma. Toda la tela extra que no es de calma la tengo debajo del escritorio en una cajita. Luego aquí tengo un lazo que tengo que terminar. Y normalmente aquí guardo todos los trozos que me sobran de las telas que uso de calma. Yo no las tiro porque me gusta aprovechar luego estos trozos para hacer otros proyectos. Y ahí también tengo otros trozos de tela y algún proyecto también que no he terminado. Y luego por ahí tengo mis posavasos, que estos son, digamos, la primera prueba que hice, que la verdad es que me parecen súper monos. Los tengo aquí para cuando me hago mis cafés y demás. Esa vela me flipa, cuando se me gaste voy a comprar otra. Y mi funquito. Vamos a añadir estas dos cositas por aquí, así a lo mejor. ¡Ay, qué bueno! Les enseño esto un poco más desde lejos. Sí, es verdad que no es muy grande, pero es que tampoco puedo poner algo muy grande porque si no me quita mucho espacio en la mesa y yo necesito espacio, si no me estreso. Pero queda muy guay. Me gusta. Creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Como ven, ha sido otra semana en la que prácticamente no he tocado la máquina de coser, pero es que al final llevar un negocio implica muchas otras cosas, sobre todo cuando lo estás haciendo sola. Soy quien hace los productos, quien saca las fotos de productos, quien se encarga de mantener la página actualizada, las redes sociales, entonces no todas las semanas puedo estar cosiendo y creando, pero bueno, por eso también creé este canal, para que vieran un poco qué es lo que hay detrás de llevar una marca. Espero igualmente que les haya gustado. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún otro vídeo, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Chao.